Buenas noches, bienvenidos a Grandes el Cine, la 2 de Televisión Española. Vamos a ver la película de Bob Rafelson, Mi vida es mi vida, una película, como se diría con el topicazo, emblemática del cine americano y que empieza muchos años antes de su fecha de realización. Habría que trasladarse a los primeros años 60, quizá al 60, al 61, cuando Bert Schneider y Bob Rafelson se daban paseos matinales durante todos los días y soñaban con hacer un cine distinto. Bert Schneider, que luego sería uno de los más grandes productores del cine norteamericano, era hijo de Abraham Schneider, el magnate de la Columbia, una vez que heredó el trono, naturalmente, tras la muerte de Harry Cohn. Y Bob Rafelson era un tipo que trabajaba para la televisión, era un buen productor y tenía más o menos la idea de que algún día acabaría dirigiendo. Schneider, su gran amigo Schneider, que era un tipo fascinante, decían que el negociante más duro que ha habido en el cine, además de eso era un hombre con una gran simpatía, dirigía una cosa que se llamaba Gemas de la Pantalla, de la Columbia, pero estaba pensando que el cine tendría que ser distinto. Ellos se daban paseos, como digo, y hablaban de la Woodfall, esa empresa que habían montado en Inglaterra Tory Richardson. Hablaban de la Nouvelle Vague, no solo de la Nouvelle Vague francesa, sino del nuevo cine inglés. Y ellos, como digo, soñaban con hacer otras películas. Tanto es así que decidieron fundar una marca, dejaron todo lo que tenían y se fueron a Los Ángeles y fundaron la BBS. La B de Bert, la B de Bob Rafelson y la S de Steve Blauer, que era otro amigo de ellos. Y casi sin darse cuenta cambiaron la historia del cine americano. Hollywood nunca volvió a ser el mismo. Y la primera película que hicieron fue Easy Rider, que les dio además un éxito tremendo. La segunda fue esta de Bob Rafelson, que fue otro éxito enorme. Gana el premio de la crítica de Nueva York, el premio al mejor director para Rafelson, a la mejor actriz para Karen Black, una película que se nomina en varias categorías. Y la tercera, como dirían los americanos, 3 en una misma fila, un éxito, la de Peter Bogdanovich, de The Last Picture Show. De repente una pequeña compañía se transforma en algo maravilloso. Todos los jóvenes en esa década de la fumada, de la marihuana, de la contracultura, quieren trabajar para esta marca. Y bueno, evidentemente, como digo, no eran gente solo con talento, sino que sabían reconocer el talento. Y ahí aparece Jack Nicholson, Peter Bogdanovich, etcétera, etcétera. Pero sobre todo aparece, yo creo, esta película que es como una bandera de lo que era el cine en ese momento en Estados Unidos. El cine independiente, el cine personal, el cine con un ojo puesto en la taquilla y otro, naturalmente, en el cine experimental que se hacía en Europa. Y bueno, de repente surge una película realmente asombrosa como es esta, donde hay algunas imágenes que han quedado como de lo mejor de los años 70 y sobre todo con una marca y un sello especial para lo que supone la transformación del cine en los Estados Unidos. Para hablarnos de ella, Juan Cobos, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Five Easy Peas es el título original. Sí. Muy difícil de traducir, ¿no? Es como Easy Rider, también era un título muy complicado. Yo realmente ni lo he intentado, porque eso se llama en el original, lleva de una parte a otra, y cuando consulta a eso a lo mejor encuentra la solución. Pero como parece como cinco pequeñas piezas musicales, podría ser, no lo sé si ese es el tema, pero a lo mejor tiene un sentido que yo desconozco, porque es una frase hecha, como tú decías a veces, ¿no? Bueno, la vida es la historia de un tipo que se dedica a la música, nacido en una familia de músicos, una familia anglosajona, pues WAPs, esos protestantes y blancos, y a lo mejor tiene algún sentido musical. Yo tampoco puede ser, yo nunca lo he descubierto en esa línea. Es decir, además es una película que yo la había seguido mucho tiempo, porque figuraba siempre en todas las cosas que leías en los años 70 y 80, pero cuando vi que en español se llamaba Mi vida es mi vida, al principio ni siquiera lo conectaba, hasta que supe que íbamos a hacer este programa, ¿no? Ni lo que lo conectaba yo eso. Lo que sí es cierto es que es una película, como tú has dicho, que marca una época muy, muy definitiva. Es decir, que es la transición de un cierto tipo de cine a otra cosa diferente totalmente. ¿Qué pasa? Pues que, como tú has dicho, había muerto Harry Cohn, pero había muerto Harry Cohn y había muerto Mayer y habían muerto todos los grandes productores que habían hecho de sus estudios una especie de grandes superproducciones, de grandes fábricas de hacer cine, diversificado por géneros, en fin, tenía todo, con sus propios cines, todo muy, muy organizado, como hemos dicho muchas veces. Pero resulta que, además de todo eso, de la pérdida de los cines, está pasando algo. Detrás de esta película yo creo que lo que hay, muy claramente, es los años 60, y muy claramente, sin que hagan referencia a ello, la guerra de Vietnam.
Es decir, Estados Unidos está convulso, ha habido problemas gravísimos, un tipo de confianza en el país como garante de todas las libertades y de todas las circunstancias se ha venido abajo por lo que ha pasado, lo que está pasando en Vietnam todavía en ese momento, y además ha variado el público que veía esas películas que decíamos, las películas clásicas que hemos pasado con frecuencia en Qué grande es el cine. Ese público se ha hecho mayor y sus hijos han aguantado en casa por la televisión hasta que han tenido que salir al cine para quedar con sus amigas, empezar con los ligues, por así decirlo. Y en ese caso hay una renovación en las salas muy grande. Y además hay eso, como digo, una inquietud enorme. El país tiene muy serios problemas, incluso económicos, porque como sabéis la guerra de Vietnam, reducida a términos tan dramáticos como puede ser el dinero, supone que se lanzan en ese país, en ese pequeño país, más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente todos sabemos que una bomba es una cosa cara, que debía ser mucho más cara para no tirar sin ninguna, pero bueno, eso es una cosa cara. El país se endeuda, tiene problemas muy graves, hay disociación entre unos y otros, están los universitarios que empiezan a reclamar el fin de esa guerra, empiezan a pedir otras circunstancias, otras relaciones, se acaba también la censura que había tenido amordazado en cierto sentido al cine, y como veis se ve en la película, hay una libertad muy grande de acciones, de vocabulario, de actitudes que no se verían nunca en el cine clásico que todos conocemos. Y en ese ambiente esta es una película clave, porque a diferencia de Easy Rider, que es un gran éxito de público, esta lo que es un gran éxito de crítica. Como tú has dicho, es nominada por la Academia, en Nueva York le dan todo tipo de premios. Rafelson empieza a hacer un cine, además, que también eso está muy bien visto, que efectivamente no se puede disociar de la Nouvelle Vague y del free cinema inglés. Es decir, este hombre que trabaja y tal tiene mucho de contacto con algunas de las películas como Sábado Noche y Domingo por la Mañana, en que es un proletario también o un hombre que trabaja en una cosa física. Hay un despertar enorme del sexo en todas partes, y la película en ese sentido bueno, este hombre parece que solo vive para beber y para practicar el sexo. Lo que lleva adentro, que no sabemos si es que este hombre ha estado en Vietnam o no ha estado, o participa de un desasosiego que en la sociedad americana vivía muy intensamente. Y la película, claro, que encuentra un público dispuesto a verla, un público que siente esas mismas necesidades, y sobre todo que se da cuenta de que, como también has explicado, se puede hacer cine de otra manera. Esta es una película que, por ejemplo, el guión parece fragmentario, es decir, casi se podrían a veces cambiar de sitio las secuencias, no hace unos cortes muy rápidos y que muy al estilo Godard, es decir, que pasa de un personaje en una escena al mismo personaje en otro momento, sin ninguna reflexión, ni ningún plano exterior, ninguna cosa que sitúe la escena. Es decir, que tiene una libertad absoluta, y yo supongo, eso lo diremos ahora cuando que hay una cosa importante, que posiblemente de esas películas que han dejado en el cesto cosas, como le pasó a Godard en Abu de Souffle, han dejado muchas cosas en el cesto y han ido directamente a contar la historia, quitando esas muletillas que a veces el cine clásico tenía. Muy bien, muchas gracias. Señor Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. Háblanos un poquito brevemente de Mi vida es mi vida, de Bob Rafelson, que como sabes, este estupendo director que formaría tándem con Nicholson, lo haría en El cartero ya dos veces, que hemos visto en este programa, y que era sobrino del guionista famoso de Louis Samson, Rafelson. De ahí le viene también la afición al cine. Bueno, dinos algo. Yo creo que esta es una película absolutamente excelente. Me atrevo yo a definirme tan claramente, que ya en su día, cuando se vio en su día, a mí me lo pareció. Y estando dentro de los años 70, yo siempre pensé que ya entonces que era una película, como tú has dicho, no solo ya emblemática, sino casi un manifiesto de los años 70 desde un punto de vista cultural, estético, existencial, generacional, etc. Yo ahora, cuando la he revisado para este programa, tenía un poco de miedo de que la película se hubiera pasado un poco, estuviera un poco pasada de moda. Una película tan bandera y tan manifiesto de una época determinada, se corre el peligro de que con el tiempo se quede un poco de modé. Sorprendentemente, me ha parecido que es todo lo contrario.